Hola, continuemos con la discusión sobre la mecánica estadística. En la ocasión pasada dijimos que la mecánica estadística es un producto del siglo XIX que se basaba en dos postulados. El primer postulado es el de la existencia de las micropartículas. La materia está formada por átomos que son y las vamos a concebir como pequeñas partículas. Número dos, esas partículas siguen un incesante movimiento aleatorio, de tal modo que las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones de Newton, no pueden ser resueltas para ellas porque el movimiento aleatorio no es precisamente una solución factible de utilizar de esas ecuaciones. Se tienen que utilizar los conceptos de la teoría de la probabilidad. En ese sentido, lo que nos interesa calcular, pues, de la mecánica estadística no es la posición y velocidad de las partículas, sus estados dinámicos, que en este caso van a ser llamados microestados. No nos interesa calcular los microestados de manera precisa. Lo que nos interesa es la conexión que podemos establecer entre los microestados y lo que vamos a llamar macroestados. Los macroestados están definidos por las variables que caracterizan a los sistemas termodinámicos. Estas variables son presión, volumen, temperatura, número de partículas y potencial químico. Cada valor de estas variables va a definir un conjunto de microestados. Miles de millones de microestados son compatibles con un macroestado. Entonces, la manera de construir la conexión es a partir de los movimientos aleatorios de las partículas, calcular una distribución de probabilidad que en promedio nos permita calcular u obtener los valores de los macroestados, es decir, explicar de alguna manera la termodinámica a partir de los movimientos aleatorios de las micropartículas. En el siglo XIX, estas dos hipótesis eran precisamente eso, hipótesis. Hoy día ya no son hipótesis, se conciben como hechos demostrados. La materia está efectivamente formada por átomos y esos átomos efectivamente describen un movimiento muy complicado, aleatorio, que lamentablemente no se puede describir por los métodos que les voy a comentar ahora, sino que se describe por los métodos de la mecánica cuántica. Pero en fin, eso será tema de otro video. Entonces, ¿en qué consiste la conexión entre los microestados y los macroestados? Como ya dije, a cada macroestado, un macroestado es un valor de las variables termodinámicas. Vamos a suponer dos variables, presión y temperatura. Supongamos que la presión son 800 milibares y la temperatura son 140 grados Celsius. A esos valores no corresponde un único microestado, corresponde un conjunto muy grande de estados dinámicos de las partículas. Entonces, con esas restricciones es con las que se calculan las distribuciones de probabilidad. La más sencilla es la que postula que la energía se mantiene constante. Se da un valor a la energía que equivale a dar un valor a la temperatura, por decirlo así, y entonces nosotros con eso calculamos la distribución de probabilidad. ¿Cómo se hace? Con un modelo probabilístico muy sencillo. Supongamos que tenemos, por dar un número, 26 cajas y en esas cajas queremos distribuir, también por dar un número, 400 pelotas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de muchas maneras. Podemos distribuir 10 en la primera, 40 en la segunda, 30 en la tercera, etc. Eso es lo que nos va a definir una posibilidad, un microestado. ¿Cuántos microestados hay? Bueno, pues cuántas maneras haya de distribuir esas partículas en las cajas. ¿Cuántas hay? Se puede calcular por los métodos de la combinatoria. Una vez que tenemos ese número, que es un resultado matemático, un resultado combinatorio, aplicamos las condiciones macroscópicas, digamos, vamos a decir que el número de partículas es constante, vamos a decir que la energía de las partículas es constante, vamos a decir que el volumen se mantiene constante, etcétera. Con eso ya podemos hacer un procedimiento variacional. Buscamos la distribución más probable. Esa distribución más probable será necesariamente la distribución de equilibrio, es decir, la de las variables macroscópicas. Voilà, con eso se tiene la demostración o la conexión entre termodinámica y mecánica estadística, entre las variables macroscópicas
entre el comportamiento termodinámico y el comportamiento microscópico de las moléculas. Esto tenía objeciones. Este procedimiento parece muy sencillo. Como ya dije, lo primero sería demostrar que efectivamente las soluciones caóticas, las variables, los movimientos aleatorios satisfacen una ecuación diferencial. Esto lo logra Moser en un libro muy famoso que se llama Movimientos estables y aleatorios en la mecánica celeste, por primera vez casi, porque antes no existían esas demostraciones y todo se basaba en la mera suposición. Bueno, esa sería la primera demostración. Por lo tanto, esas eran suposiciones gratuitas que no estaban demostradas matemáticamente. Se supone que la naturaleza se comporta así, se mete en las ecuaciones y se trabaja con ello. Bien, ese era uno de los problemas. Otro problema es que en la mecánica se puede demostrar, como demostró Poincaré, como argumentó Zermelo contra Boltzmann, que existe lo que se llama recurrencia. Vamos a explicar este asunto de la recurrencia y por qué es interesante y grave para los fundamentos de la mecánica estadística en principio. La segunda ley de la termodinámica nos dice que en todo sistema donde existan fuerzas disipativas o flujos, la entropía tiende a crecer. Entonces, con la mecánica estadística del equilibrio, eso no se puede demostrar, porque, como dije al principio, los macroestados están definidos para un valor. Demostrar que hay un crecimiento es ya relacionar varios estados. Pues bien, la teoría de Boltzmann del no equilibrio nos dice que cuando las moléculas interaccionan, es decir, chocan entre sí, la entropía va a tender a crecer y dio la demostración y se denominó teorema de H. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que si las micropartículas satisfacen las ecuaciones dinámicas del movimiento, entonces son recurrentes, como demostró Henri Poincaré. Argumentó que, dada una condición inicial del sistema, es decir, un microestado del sistema, en el curso del tiempo, la trayectoria que describe ese microsistema va a volver a su posición inicial un infinito número de veces. Hay recurrencia, es decir, las cosas vuelven a ser como lo eran antes. Volvemos a repetir todo una y otra vez, pasado un cierto tiempo. Ese tiempo puede ser muy grande. Si se ha calculado, es enorme ese tiempo, el tiempo de recurrencia de Poincaré. Esa fue una objeción contra la teoría del no equilibrio de Boltzmann. Boltzmann, por supuesto, nunca la respondió, el problema sigue ahí. Pero aquí quiero comentar algo muy importante. Generalmente tendemos a creer que con la ciencia se puede hacer especulación. Esto es un problema muy complicado, hacer especulación a partir de la ciencia. ¿Por qué? Porque los resultados generalmente no son lo suficientemente rigurosos, ya que el rigor cambia conforme cambia el tiempo, es histórico. En el tiempo de Poincaré, cuando Poincaré saca su teorema de recurrencia, no existía un concepto de integral que permitiera hacer las operaciones que Poincaré había diseñado para sus ecuaciones. La integral de Riemann no era el vehículo idóneo para hacer esas demostraciones, ya que podía llevar a paradojas. La integral idónea es la integral de Lebesgue, porque es mucho más general, pero no existía ese equipamiento matemático. Por lo tanto, esos teoremas quedan o estaban, de acuerdo a los estándares de hoy, mal demostrados. Pero olvidemos eso. El rigor es siempre relativo a un momento y a un tiempo y a un espacio dados, a un lugar. Entonces, para la época de Poincaré, esa era la ciencia de punta, de frontera, y era la más rigurosa que había. Por lo tanto, Friedrich Nietzsche, no estaba en un error al utilizar a Poincaré y el teorema de recurrencia como base de sus especulaciones filosóficas. En este libro de Stephen Bruch, La teoría cinética de los gases, compila una serie de artículos originales traducidos del alemán en algunos casos, del francés en otros, sobre la teoría cinética de los gases. Viene el artículo de Boltzmann, donde demuestra su teorema de H, viene el famoso artículo de Maxwell sobre la teoría dinámica de los gases, y viene el artículo de Poincaré, donde demuestra el teorema de recurrencia.
La demostración más breve que yo conozco del teorema de recurrencia viene en este libro, Los métodos matemáticos de la mecánica clásica. Es un buen libro. Casi podría yo decirles que para determinar si un libro de mecánica es bueno, debe de incluir una demostración del teorema de recurrencia. Los que no la traigan, táchenlos de apócrifos, de falaces, de poco interesantes. El Goldstein es poco interesante bajo ese criterio. Pues bien, Nietzsche argumentó con ayuda del teorema de recurrencia su filosofía, tal y como lo expone en este libro Krzysztof Michalski. Se llama el libro La Flama de la Eternidad. Es un libro muy interesante. Está formado por 7 ensayos. El último ensayo es donde habla y habla una y otra vez sobre la teoría de Nietzsche, sobre la filosofía del eterno retorno de Nietzsche. ¿En qué se basa esa filosofía? En el teorema de Poincaré, en la idea de que el universo recurre. De hecho, Nietzsche utiliza argumentos combinatorios básicos y fundamentales para la mecánica estadística. Es decir, él asume también que las partículas que forman el universo siguen un movimiento caótico y que ese movimiento caótico es recurrente. Dirían algunos hoy día ergódico. Bueno, es recurrente de acuerdo al teorema de Poincaré y esa es una demostración la más rigurosa de su tiempo. Por lo tanto, la especulación de Nietzsche no estaba fuera de duda. Poincaré, por supuesto, no creía en ese teorema. En un artículo que publicó en el Revue de Métaphysique de Morale, nos dice que ese es el maldito sueño tonto de la recurrencia una y otra vez. Él no lo creía, pero Nietzsche sí se lo tomó en serio. Y está bien que lo tomara en serio, porque era un resultado de la ciencia. Hoy día hay muchas corrientes especulativas que dicen que la filosofía de Nietzsche se sostiene o no, si el universo es recurrente o no. Esa es la visión correcta, la visión científica. Aquellos que dicen que la filosofía de Nietzsche toma como metáfora la recurrencia para explicar otra cosa son los que se equivocan, son los que viven de la posmodernidad, de la irracionalidad y del anticientificismo. Son los maníacos religiosos contemporáneos. Muchas gracias.